Bueno, empezaremos una nueva sección que son subespacios vectoriales. Para ello necesitamos dar la definición. ¿Sí? Recordemos que esta noción la vamos a estar trabajando solamente para espacios vectoriales de la forma Rn. Ajá. Entonces, un subconjunto, digamos W de Rn, es un subespacio vectorial de Rn si se cumplen las siguientes condiciones. ¿Sí? La primera es que el cero es vector de Rn, pertenezca al subconjunto. La segunda es que si U y B están en W, entonces la suma U más B tiene que estar en W, ¿sí? Es decir, decimos que W es cerrado bajo la suma. Y 3, que si U está en W y lambda es un real, entonces debe pasar que lambda por U, ¿sí? Este producto escalar de un escalar por este vector está en W, ¿sí? Es decir, que se cierre bajo producto escalar. Ahora bien, esta definición de hecho es una caracterización. De manera general, un W es un subespacio vectorial de otro espacio B si bajo las operaciones de suma y producto escalar pero restringidas vuelve a ser un espacio vectorial. Ajá, es decir, si al restringir las operaciones quedan bien definidas y cumplen todas las condiciones de la definición de espacio vectorial. Pero esa definición es equivalente a considerar solo estas tres. Y bueno, por comodidad estaremos trabajando con solo estas tres. Bien, entonces veamos algunos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en W dado por las parejas A, 0 en R2, tales que A está en R. Ajá. Este es un subespacio vectorial de R2. Ajá. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, el 0 con 0 está en este conjunto. Si tomamos dos elementos aquí y los sumamos, la segunda entrada siempre es 0, entonces se cierra bajo suma. Y si tomamos un escalar por un vector así y hacemos el producto de ese escalar por este vector, la segunda entrada sigue siendo 0. Entonces cumple las tres condiciones. Bien, ahora el segundo ejemplo es, consideremos U, que sea un vector en Rn, entonces es de esta forma, desde A1 hasta An, todo esto en Rn. Entonces, W dado por lambda veces U, ¿sí? Con lambda un real, toda esta colección es un subespacio vectorial de Rn. ¿Sí? Aquí de nuevo, por ejemplo, si ponemos lambda igual al 0 escalar, el 0 de R, por U, vimos en unas propiedades anteriores que si el escalar es 0 y multiplico por un vector, esto me da el vector 0. Entonces, tomando lambda igual a 0, obtenemos que el vector 0 tiene que estar en W. Ahora, si tomamos dos que sean de esta forma, tenemos por la definición de espacio vectorial una distributividad de escalares por vector. Entonces vuelve a ser la suma un elemento de esta forma.
Y por último, si tomamos un escalar y lo multiplicamos por algo de esta forma, también tenemos una propiedad de espacios vectoriales que nos permite juntar a los escalares y multiplicarlos por el vector. Entonces, de nuevo, vuelve a ser un elemento que está aquí. Por lo tanto, este también sería un subespacio vectorial de Rn. Bien, veamos otro ejemplo. Digamos que tenemos U y V en Rn, ¿sí? Entonces, el conjunto que vamos a describir así, W, de la forma lambda U más mu V, con lambda y mu reales. Este conjunto es un subespacio vectorial de Rn, ¿sí? Bueno, el argumento es muy similar a lo anterior, ¿sí? Solo que aquí pues estamos usando que es una suma, algo que tiene algo con U y algo que tiene con V. Y aquí usamos que la suma es conmutativa, pues para volver a ver elementos de esta forma cuando los sumamos o cuando hacemos un producto escalar. Bien, y bueno, una última observación es que siempre tenemos estos dos subespacios vectoriales, el que solo contiene el cero, ¿sí? De manera inmediata, pues tiene esta condición 1, y si tomamos 2, pues necesariamente son los dos 0 y la suma me vuelve a dar el vector 0. Y el producto escalar de cualquier real con el vector 0, probamos anteriormente en una proposición, pues que siempre te va a dar el vector 0. Entonces, pues lo cumple. Y también Rn, ¿sí? En Rn pues son de hecho las mismas operaciones y por su definición de suma y producto escalar son cerradas las operaciones. Entonces, estos siempre son subespacios vectoriales de Rn. Muy bien. Ahora, vamos a ver ahora una sección que tiene que ver con cosas que se pueden describir como de esta manera, ¿sí? Que se llama combinaciones lineales. Bien, ahora empezaremos con pues, la definición de combinaciones lineales. Definición. Vamos a considerar S un subconjunto de vectores, digamos U1 hasta UK, ¿sí? Un subconjunto, ya vamos a pedir no vacío, de Rn. Ajá. Entonces, un vector, digamos B en Rn, es una combinación lineal, ¿sí? De vectores o de elementos de S si existen escalares lambda 1, lambda 2 hasta lambda k en R, ¿sí? Tales que este B se ve como lambda 1 por U1 más lambda k UK. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? A ver, te voy a primero hablar de combinaciones lineales respecto a un conjunto, ¿no? Entonces, yo voy a tomar un subconjunto no vacío, ¿sí? De vectores. Ajá, todos estos son vectores en Rn. Y bueno, voy a considerar otro vector en Rn y yo voy a decir si este vector es combinación lineal de este S o no es combinación lineal. Ok, ¿cuándo va a ser combinación lineal? Ah, mira, cuando existan por ahí unos escalares o elementos en R, tal que este tenga una descripción que se ve así usando los elementos de S. Si yo no puedo encontrar una forma de escribirlo así, pues digo, B no es combinación lineal de vectores de S o de elementos de S. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos.
Ok, entonces el primer ejemplo sería, consideremos W igual a menos 4,5. ¿Sí? Esto pensado en R2. Ajá. Y voy a considerar S como el conjunto que tiene el vector 1, 1 y al vector 2, menos 1. ¿Sí? Que bueno, le vamos a poner nombre. U es el 1,1 y B es el 2, menos 1. Entonces, una buena pregunta sería si, de acuerdo a este S, W es combinación lineal de elementos de S. ¿Qué tendríamos que hacer para ver si W es combinación lineal de elementos en S? Pues tendríamos que ver entonces veamos que W es combinación. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues a W, que es el menos 4,5, lo tendríamos que ver como aquí escribir un escalar por el 1,1, que es el primer elemento de S, más otro escalar por 2, menos 1. Y bueno, aquí requiere un poquito de pues encontrarlos. Por ejemplo aquí lambda o mu. Y la manera que hacemos pues es ir resolviendo algún sistema. Por ejemplo, el menos 4 tendría que ser lambda veces, lambda por 1 más 2 veces mu, ¿no? Mu por 2. Y 5 tendría que ser igual a 5 por lambda por 1 más lambda más mu por menos 1. Entonces, menos mu. Y bueno, aquí tendremos que resolver un sistema de 2 por 2, que ya estamos familiarizados por cursos anteriores. Y esto, ¿qué nos arroja? Nos arroja que lambda tendría que ser 2 y mu tendría que ser menos 3, ¿no? Entonces, ya haciendo las cuentas, nos saldría esto de acá. ¿Y esto qué nos estaría diciendo? Que sí es posible escribir W como 2 veces U, el de acá, más menos 3 veces B. Entonces, por lo tanto, W sí es combinación lineal de elementos en S. Cuando, por ejemplo, no nos sale que sea combinación lineal de algo, pues como hemos visto, pues nos arroja un sistema, ¿no? Y dependiendo del sistema podemos encontrar solución o no encontrarla. Entonces, pues cuando no encontremos solución, pues no vamos a poder decir que tal vector es combinación lineal. Sin embargo, si sí encontramos solución, pues ya sabemos que sí es combinación. Muy bien. Por ejemplo, pensemos en 2, 1, ¿no? En R2, bueno, sea 2, 1 en R2. Y lo que se afirma o lo que afirmamos es que, ¿sí? Entonces veamos que 2, 1 no es combinación lineal de el 1,0 y el menos 2,0. Por ejemplo, aquí justo nos están diciendo como lo contrario, ¿no? Hay que argumentar por qué no existe una combinación que nos dé el 2, 1 usando estos vectores. Y bueno, esto pues sí requiere como de hacer una pequeña prueba. Por lo general pues se asume que pasa lo contrario, ¿no? Si fuera el caso de que existieran lambda, mu, escalares, ¿no? Tales que este vector de aquí, 2, 1, fuese lambda veces 1, 0
más mu veces menos 2,0, tendríamos, desarrollando la parte derecha, por ejemplo, este quedaría lambda, 0, más este quedaría menos 2 mu, 0. Ajá. Y ahora usando la definición de la suma de dos vectores en R2, esto nos queda lambda menos 2 mu tiene que ser, coma 0, este vector tiene que ser el mismo que este. Pero si tenemos que este vector es el mismo que este, estaríamos diciendo que la primera entrada, que es 2, corresponde a la primera entrada, que es lambda menos 2 mu. Y la segunda entrada, que es 1, corresponde a la segunda entrada, que es 0. Y pues aquí ya obtenemos una contradicción, ¿no? Porque de existir tendríamos que esta igualdad se da y pues esa igualdad no es cierta. Entonces, este es como un ejemplo donde probamos que algo no es combinación y por lo general lo que hacemos es, bueno, supongamos que es combinación y pues vamos a llegar a una contradicción. Bien, vamos a seguir viendo más ejemplos. Entonces, vamos a tomar cualquier vector, digamos B, que sea de la forma x1, x2, x3, ¿sí? Vamos a pensarlo en R3. Ajá. Entonces, este vector es combinación lineal de los siguientes vectores. E1, que es el 1,0,0. E2, que es el 0,1,0. Y E3, que es el 0,0,1. ¿Y esto por qué? ¿No? Ya que, pues por ejemplo, yo necesito expresar a B como que es el x1, x2, x3 como una combinación de elementos de estos E1, E2, E3, ¿no? Entonces aquí debe ir un escalar por 1,0,0 más otro escalar por 0,1,0 más otro escalar por 0,0,1. Ajá. Y, por ejemplo, algo que funciona en este caso por la forma que tienen estos vectores, que es muy particular porque solo tienen ceros y unos, es que, por ejemplo, si aquí ponemos x1, x2, x3, ¿sí? Notemos que una cosa es el vector y otra cosa son las entradas del vector. Las entradas del vector son reales, entonces sí los puedo tomar como escalares y ponerlas, pero esos son las entradas. Entonces, este de aquí se puede expresar de esta forma, ¿no? Porque, pues, fijémonos que este primer vector, ¿cómo nos queda? Como x1, 0, 0, más este segundo 0, x2, 0, más 0, 0, x3. Y ya usando la suma de vectores, pues ya todo esto, bueno, nos quedaría x1 más 0, que nos da x1, 0 más x2 más 0, que nos da x2, 0 más x3, que nos da x3. Y bueno, esto fue para R3, pero se puede ver de manera más general. Aquí, en general, en Rn, todo vector es combinación lineal de los vectores canónicos, ¿sí? Le vamos a llamar vectores canónicos a estos que son de esta forma, que tienen un 1 en la entrada iésima, y ese i corre entre 1 y n y 0 en los demás, ¿sí? Entonces son los EJs, que se ven así, 0, 0, 1, 0, 0, ¿sí? Donde aquí, esta de acá, es la entrada J-ésima.
Muy bien. Y bueno, esto se debe ya que pues cualquier vector que tomemos, x1, x2, así hasta xn, se puede ver como x1 por e1 más x2 por e2 y así hasta xn por en. Muy bien. Bien. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a considerar el vector 0. ¿Sí? El vector 0 siempre es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. Entonces es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque vamos a considerar todos los escalares 0. Entonces, por ejemplo, el 0 vector, si S tiene como elementos a x1, ¿sí? Como vector, más x2, así, ¿sí? xk, digamos que estos son de mi conjunto S, que es x1, así hasta xk. Fijémonos que el 0 lo puedo escribir como combinación siempre de ellos, pues colocando el escalar 0, ¿sí? El 0 pero 0 real. Y entonces pues ya estoy encontrando escalares, tal que este lo puedo expresar como esta suma con estos escalares y usando vectores en S. Y aquí no importa el S, mientras sea distinto del vacío, se puede hacer. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, si U y V son combinaciones lineales de S, entonces la suma U más V es combinación lineal también de S. Y bueno, aquí por ejemplo, si U es una combinación lineal de elementos de S, digamos que S es de esta forma. Sí, vamos a considerar S, sea S de esta forma. Y digamos que U es combinación lineal, pues entonces existen aquí escalares, ¿no? Alfa 1, x1, más alfa k, xk, ¿sí? Con cada alfa i, pues real. Y para B, pues también existen unos escalares, ¿no? Les voy a poner beta, pues porque no tienen por qué ser el mismo, hasta beta k, xk. También con beta i, pues real, ¿no? Para todo i. ¿Qué pasa con la suma? Bueno, la suma la podría expresar, tengo que ver que la puedo expresar de esta forma, ¿no? Pero en un principio pues tengo alfa 1, x1 más alfa k, xk. Esto es solo u. Y después tengo que sumarle b, entonces es beta 1, x1 más beta k, xk. Y bueno, como que se parece, solo que pues necesito encontrar la forma de expresarlo de manera que se vea primero x1, después algo con x2, después un escalar y así hasta que sea un escalar por xk. Aquí lo que podemos usar es la asociatividad y la suma que nosotros tenemos en nuestro espacio original. Al asociar pues yo puedo asociar así y también al conmutar pues puedo intercambiar este beta 1, ¿no? Y lo que voy a hacer es pues este beta 1 x1 pues irlo corriendo hasta que llegue aquí hasta cercano a alfa 1 x1. Bueno, entonces usando asociatividad y conmutatividad, esto nos queda alfa 1 más beta 1 por x1 más alfa k más beta k por xk. Y entonces la suma ya la estoy expresando como una suma donde son escalares por
un elemento de S, ¿sí? Y aquí están todos los elementos de S. Muy bien. Y ahora sí, veamos un último ejemplo, ¿sí? Pensemos en el vector 8, menos 1. Y lo que decimos de este vector es que es combinación lineal de 2,1 y 3, menos 1. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues encontrar escalares, ¿sí? Lambda y mu, ¿sí? Elementos en R, tales que podamos ver a 8, menos 1 como lambda veces 2,1 más mu veces 3, menos 1. Pero esto nos va a arrojar pues un sistema, ¿no? Porque esto de acá todavía lo podemos simplificar como 2 veces lambda por lambda, lambda, más 3 veces mu menos mu. Y para que estos sean iguales, bueno, esto todavía lo podemos simplificar más, ¿no? 2 lambda más 3 mu, lambda menos mu. Y ahora sí, para que este sea igual a este, pues necesitamos resolver un sistema, ¿no? Que 8 sea igual a la primera entrada, 2 lambda más 3 mu, y menos 1 sea igual a la segunda entrada, que es lambda menos mu. ¿Okay? Y esto pasa si solo así, 8 es igual a 2 lambda más 3 mu, y aquí voy a multiplicar por menos 3, por 3, que para que nos dé 3 lambda menos 3 mu. ¿Sí? Y ahora pues aplicando reducción pues puedo sumarlos, y entonces este con este se van y ya me describe cómo sería lambda. Bueno, esto que obtenemos de la parte izquierda pues nos da 5, es igual a 5 lambda, y como estos se van pues ya nada más nos queda así, y esto implica que lambda tiene que ser 1. Y ya teniendo lambda como 1, esto nos dice, por ejemplo, usando esta ecuación, si lambda es 1, lo puedo pasar acá, me da menos 2 igual a menos mu, ¿no? Esto implica que mu tiene que ser 2. Y bueno, como si estamos encontrando escalares, lambda y mu, tal que satisfacen esto, podemos decir que este vector, pues en efecto es combinación lineal de estos dos. Bien, ahora vamos a hablar de el subespacio vectorial generado. Bien, para eso empezamos con esta definición que nos dice lo siguiente: sea S igual a U1 hasta UK un subconjunto de Rn, entonces el conjunto generado por S, el cual vamos a denotar por S entre corchetes, bueno, este símbolo es el conjunto de todas las combinaciones lineales, ¿sí? Bueno, obviamente de vectores de S.
y solo por convención el generado por S va a ser solo el que tiene el vector 0 en el caso de que S sea vacío. Bueno, estas nociones de combinaciones lineales de hecho se puede extender, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos usando S y cuando lo escribimos pues ya estamos suponiendo que es un subconjunto finito, pero combinación lineal se puede definir incluso cuando S no sea finito, ¿no? Solo va a ser colecciones de sumas como las que estamos nosotros considerando, ¿sí? Y esto aunque S no sea finito, nada más que la suma sí sea finita. Bien. Y bueno, ¿qué nos está diciendo? Mira, puedes considerar lo siguiente, ¿no? Tienes un subconjunto, tú ya viste que dado un vector, pues puedes decir si es combinación o no. Entonces, imagina que tomas toda la colección de todos los vectores que sí son combinación. Entonces, a ese le vamos a llamar el conjunto generado por S. Y solo para el caso cuando ese sea vacío, pues solo por convención vamos a decir que el generado de ese conjunto es el que tiene solo el vector 0. Y bueno, ¿por qué es importante esta definición del conjunto de todas las combinaciones lineales? Por el siguiente teorema. El siguiente teorema nos dice, sea S un subconjunto de Rn. Entonces, si tú te fijas en el generado por S, el generado es un subespacio vectorial. De Rn. Y bueno, a este generado por S se le llama el subespacio generado por S. ¿Sí? En la definición anterior pues solo estamos definiendo S, pero lo estamos definiendo S como conjunto, ¿no? Es un conjunto que tiene estos elementos. Pero este teorema nos dice más, nos dice no solo es un subconjunto, sino que además es un subespacio. Y bueno, vamos a ver la prueba, ¿sí? Si S es igual al vacío, como el generado por S es el que tiene solo el vector 0, pues tenemos que sí es un subespacio. Bueno, entonces vamos a considerar S que sea no vacío. Entonces supongamos que S es no vacío. Y entonces, ¿qué tenemos que ver? Veamos que el generado por S es un subespacio. Es un subespacio, bueno, vectorial de Rn. Entonces, en efecto, como S es no vacío, consideremos un elemento U en S. ¿Sí? Lo puedo hacer porque es no vacío. Ahora, dado que 0 por U es una combinación lineal, ¿sí? De elementos en S, porque U está en S, tenemos que el 0 por U pues está aquí, ¿no? Justo, ¿quiénes son los elementos del generado? Pues son aquellos que se ven como combinación. Que esta es una combinación con un solo sumando, pues está bien, pero sigue siendo una combinación.
Pero este escalar por u habíamos visto que es pues el cero vector, ¿no? El cero vector lo obtienes si tomas cualquier vector y lo multiplicas por el cero escalar. Entonces estamos probando que el cero vector está aquí, ¿sí? Bueno, algo que también vale la pena mencionar es que si bien, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño paréntesis, S, ¿no? Digamos que sea de esta forma. Las combinaciones lineales que estamos definiendo pues corresponden a algo que se ve así. Ajá. Pero fijémonos en esto, esta también pues también es una combinación, ¿no? Que solo tenga un sumando. ¿Por qué? Pues es que combinaciones donde igual y no aparecen todos o solo aparecen algunos, yo todavía la puedo ver como también cuando solo aparezca al menos uno que esté en ese, ¿no? ¿Por qué? Porque algo así lo podría completar, ¿no? Como que con ceros, ¿sí? Y en esencia, pues también sigue siendo una combinación. Ajá, y eso es lo que estamos haciendo aquí. O sea, una combinación, mientras sea una suma finita que se exprese así, escalares por elementos de ese, se sigue considerando una combinación. ¿Sí? Aun cuando no tengamos como a todos los elementos de ese en esta suma, o no de manera explícita, pues sí sigue siendo una combinación, pues porque podemos completar con ceros. Bien, entonces después de este paréntesis, vamos a seguir con la prueba. Bien, entonces ya probamos que el cero vector está en el generado por S. Bien, ahora bien, se sigue de la definición del generado por S que la suma y el producto escalar es de nuevo un elemento de S, del generado de S. ¿Sí? Bueno, por ejemplo con la suma, ¿no? Digamos que yo tengo un vector u que se ve, pues creo que tenemos por acá arriba algo similar. Ajá. Por ejemplo, si u y b son dos combinaciones lineales de S, entonces la suma es combinación lineal de S, ¿no? Y la prueba pues es así, o sea, u se puede ver como una combinación así, b se puede ver como una combinación así. Ajá. Lo que puede llegar a pasar es que, por ejemplo, aquí aparezcan pues algunos x que corresponden a S y en B aparecen otros x que también están en S, ¿no? Pero pues no pasa nada, si tengo un conjunto finito de x y un conjunto finito de x aquí también, pues puedo considerar el conjunto de las dos, de la unión de esos dos subconjuntos que estoy eligiendo. Y lo que no aparezca, por ejemplo en la combinación de u, pues le pongo un 0, ¿no? Más o menos haciendo como este truco que aparece acá, ¿no? Colocándole ceros cuando no aparece. Entonces, pues la suma sí, la suma vuelve a ser una combinación de elementos de S. ¿Por qué? Porque al final es una suma que tiene elementos de S acompañados por un escalar. Y es una suma finita. Ajá. Y bueno, para el producto escalar, si yo tengo U, que se expresa como alfa 1, x1, así, alfa k, xk, entonces si hacemos lambda por U, pues es lambda veces todo esto. Pero sabemos que tenemos distributividad, ¿no? Este lambda entra multiplicando a todos, entonces es lambda alfa 1 x1 más lambda alfa k xk. Y también tenemos otra propiedad en espacios vectoriales que nos dice que estos dos escalares se pueden poner juntos. Entonces me queda lambda alfa 1 por x1 más lambda alfa k por xk. Ajá, entonces al final pues estamos viendo
lambda u como una combinación lineal, ¿no? Es una suma finita de elementos que aparecen en S acompañados por escalares. Entonces, por lo tanto, pues este conjunto, el generado por S, tiene al 0, se cierra por sumas y se cierra por producto escalar. Entonces es un subespacio vectorial de Rn, ¿sí? Y esto se vale siempre para cualquier subconjunto que yo considere. Muy bien. Y bueno, vamos a dar la siguiente definición que se desprende de este resultado, que es el siguiente. Sean S un subconjunto de Rn y consideremos W un subespacio vectorial de Rn. Entonces decimos que S genera a W si esta igualdad se cumple. W es el generado por S. O sea, aquí tenemos S, pero ese es un subconjunto. Perdón, aquí sea así. Ese subconjunto, sí. El que es subespacio es W. Entonces, ese es un subconjunto. Entonces, yo puedo hablar de su generado. Y por el anterior, pues vimos que esto es un subespacio. Entonces, ¿qué me dice que S genere a W? Pues que este subespacio, el que tú puedes hacer tomando SS y todas las combinaciones lineales, coincide con el subespacio que tú estás tomando, aquí, W, ¿sí? Si, por ejemplo, no pasa la igualdad, bueno, pues este conjunto no genera. Pero si sí pasa, pues este conjunto genera W. En otras palabras, pues estaríamos diciendo, mira, cualquier elemento de W lo vas a poder ver como combinación lineal de elementos de S. Muy bien. Bueno, ahora, otra noción súper importante es independencia lineal. Muy bien, entonces para independencia lineal vamos a considerar la siguiente definición. ¿Sí? Entonces tomamos S igual a U1, U2, así hasta UK, un subconjunto de Rn. Este solo le vamos a pedir que sea subconjunto. Entonces decimos que S es linealmente linealmente dependiente primero, dependiente, si existe una combinación lineal, ¿sí?, de elementos de S, digamos lambda 1, U1, más lambda 2, U2, más lambda K, UK, ¿sí?, que me dé el cero vector con lambda J distinto de 0 para algún J entre 1 y n. Entonces es un conjunto es linealmente dependiente si puedo encontrar una combinación lineal que me dé el cero vector y que al menos uno de los escalares sea distinto de 0. Entonces, por otra parte, se dice que S es linealmente independiente si no es linealmente dependiente. Pero a ver, ¿cuál sería la negación de lo que acabamos de escribir? Es decir, que
para toda combinación lineal ¿sí? Digamos de elementos de S, digamos lambda 1, U1, así, lambda K, UK, es una combinación que nos da el 0. Se tiene que lambda I tiene que ser 0 para todo I entre 1 y K. Ajá. Entonces, otra forma de decirlo es que el vector 0 solo lo puedes escribir, así usando combinaciones lineales de elementos en S, solo lo puedes escribir usando escalares 0. Ajá, no hay otra forma distinta de escribirlo. Ajá. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este conjunto que les estoy dando, el que tiene el 1,0,0, el 1, 1, 0, 1, 1, 1, este conjunto es linealmente independiente. En R3. O sea, tendremos que hacer todo el desarrollo, pero es bastante sencillo, ¿no? Si tomamos una combinación arbitraria, ¿no? Lambda 1, 1, 0, 0, más lambda 2, 1, 1, 0, más lambda 3, 1, 1, 1, una combinación arbitraria que nos dé el 0 vector. El 0 vector en R3 pues solo tiene esto, ¿no? 0, 0, 0. Si desarrollamos la parte de acá, tenemos lambda 1 más lambda 2 más lambda 3, esa es la primera entrada. La segunda entrada nos queda lambda 2 más lambda 3 y la última entrada pues solo nos queda lambda 3. Y para que estos sean iguales, pues fijémonos por ejemplo en el último, lambda 3 tendría que ser 0. Y si lambda 3 es 0, pues nos implica que lambda 2 es 0 y con esto obtenemos que lambda 1 es 0. Entonces estamos probando que no importando la combinación que tú tomes, combinación igualada al 0, con estos elementos de S, siempre los escalares tienen que ser 0. Entonces, por lo tanto, se cumple, ¿no? Que es linealmente independiente. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si tomamos S igual a el que tiene menos 1, 1, 2,3, menos 5,2, ¿sí? Este es un subconjunto de R2 y lo que decimos es que este subconjunto es linealmente dependiente. Ajá. ¿Por qué? Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, nos tomamos una combinación, ¿no? Lambda 1 menos 1,1 más lambda 2 con 2,3 más lambda 3 con menos 5,2 que nos dé el 0 vector en R2 que es 0, 0. Ajá. Si pasa esto, entonces, pues esto nos origina un sistema, ¿no? Entonces ya solo voy a escribir el sistema. Nos quedaría menos lambda 1 más 2 lambda 2 más menos 5 lambda 3. Esto nos tiene que dar 0. Lambda 1 más 3 lambda 2 más 2 lambda 3 nos tiene que dar 0. Ajá. Y bueno, entonces la idea es, bueno, este sistema que está aquí, ¿será siempre cierto? ¿O será cierto que para que yo pueda resolver el sistema tengo que poner forzosamente todos los escalares 0? Y pues la respuesta es no, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos lambda 2 igual a lambda 2 igual a 3,
obtenemos que lambda 3 es 5 y lambda 1 es igual a menos 19, ¿sí? O sea, usando esta descripción, cuando pongo lambda 2 igual a 3, aquí ya me queda un número y me queda un sistema, pero ahora de 2 por 2. Entonces ya resuelvo ese sistema de 2 por 2 y me darían estos escalares. Entonces luego, ¿qué estamos diciendo? Pues que el 0, 0 lo podrías escribir como menos 19 por menos 1, 1, más 3 veces 2 por 3, 2,3, más 5 veces menos 5,2. Y al menos hay un escalar distinto de 0. Bueno, que aquí coincidió que todos son distintos de 0, bueno, está bien, no hay problema, pero al menos hay uno que es distinto de 0. Entonces, por esa razón, tenemos que este conjunto es linealmente dependiente. Y bueno, un último ejemplo, veamos, supongamos S que sea este conjunto 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 1. Tomamos este y este se puede probar que es un conjunto linealmente independiente de R4, ¿no? Bueno, aquí pues sí, se tendría que hacer un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y es bastante fácil checar que en efecto, que la única manera de resolver ese sistema pues nos daría poniendo todos los escalares 0, ¿sí? Sería un sistema que resuelve pues esta igualdad, ¿no? Aquí lambda 1 por 1, 0, 0, menos 1, más lambda 2, 0, 1, 0, menos 1, más lambda 3, 0, 0, 1, menos 1, más lambda 4, 0, 0, 0, 1. Y bueno, por ejemplo aquí que tendríamos un sistema que nos diría la primera entrada, que es 0, debe coincidir con la primera entrada de toda esta suma, que sería lambda 1, ¿sí? En las siguientes pues nos aparecen 0. La segunda entrada, que sería 0, tiene que coincidir con la segunda entrada y aquí solo nos aparece lambda 2. La tercera entrada, que es 0, tiene que coincidir con la tercera entrada de acá, que es lambda 3. Y la cuarta entrada, que es 0, tiene que coincidir con la cuarta entrada, que sería menos lambda 1, ¿sí? Luego menos lambda 2, que es la cuarta entrada de este, menos lambda 3, que es la cuarta entrada de este, más lambda 4, ¿no? Pero como estos ya están 0, tenemos que estos son 0, y esto me implicaría que lambda 4 es 0. Entonces, tomamos una combinación arbitraria de estos elementos que nos da el 0, 0, 0. Sí, arbitraria me refiero a que estoy tomando escalares, ¿no? No los estoy escribiendo de manera particular, sino que digo, son escalares que satisfacen la igualdad. Esto me arroja un sistema y ahora resolviendo el sistema, pues obtengo que necesariamente debe pasar que todos tienen que ser 0. Por lo tanto, S es linealmente independiente.